No sé si usted ha notado, hay diferentes maneras de predicar. O sea, diferentes mensajes. Está la enseñanza, está la predicación, y de vez en cuando me siento inspirado a escribir algo en forma de discurso que deseo comunicárselos a ustedes y que sea de impacto como ha sido para mí mientras meditaba y escribía este tema. Lo he titulado Resplandeciendo como peregrinos. Quisiera basarlo en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta semana estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias, el cual es uno de los días festivos más populares y tal vez más queridos, más apreciados aquí en los Estados Unidos. Pastor Joshua estuvo compartiendo el domingo pasado un mensaje muy poderoso, resaltando la importancia de resplandecer con gratitud. Nos compartió algunos detalles muy interesantes del contexto en el cual se celebró el primer día de Acción de Gracias, principalmente entre los peregrinos y los pobladores nativos del área de Plymouth, Massachusetts. En este mensaje yo quisiera continuar explorando este tema, enfocándome principalmente en la vida de los peregrinos. La verdad es que la historia de los peregrinos que llegaron a Plymouth en 1620 es realmente fascinante. Como lo describe Kirk Cameron en la película titulada Monumental. Cuando pienso en los peregrinos, pienso en lo que me enseñaron en la clase de historia en la escuela primaria. Pienso en estos peregrinos que se vestían con esos graciosos vestidos blanco y negro, con grandes sombreros, hebillas en sus cinturones y en sus zapatos, y con escopetas para matar pavos. Sin embargo, ¿quiénes eran realmente estos peregrinos? Los peregrinos fueron el movimiento puritano que se dio en Inglaterra. Fueron creyentes perseguidos por el gobierno inglés por atreverse a leer la Biblia en su propio idioma. La persecución llegó a tal punto que en 1593 hubo un edicto en el cual se condenaba como ilegal el ser puritano. El razonamiento detrás de esa persecución era que la iglesia de Inglaterra apoyaba al gobierno y juntos se convertían en una tiranía para los ciudadanos. Tanto al gobierno como a la iglesia de Inglaterra no le convenía que sus ciudadanos leyeran la Biblia en su propio idioma, porque la verdad de Dios los libertaría de las opresiones que estaban viviendo. Este grupo de puritanos que se rehusaba a vivir bajo las órdenes de la reina Elizabeth y más adelante del rey Santiago, King James, decidieron separarse de la iglesia oficial, por lo que también se les llamó separatistas. Ahora tenían que proteger sus vidas y sus familias o ser destruidos, así que empezaron a reunirse en secreto por 4 años. Mientras ellos se reunían en secreto
para adorar a Dios. Sus propios hijos servían como vigilantes para velar que no fueran descubiertos. El plan original de ellos era ir a alguna tierra vecina en la cual pudieran fortalecerse como comunidad, para luego regresar y liberar a sus familias, amigos y compatriotas de la tiranía del gobierno y de las autoridades de la iglesia. Los peregrinos entonces negociaron un contrato con un capitán de un barco holandés para que en secreto fueran llevados a Holanda. Para llegar al barco, estas familias tuvieron que caminar como 60 millas en medio de temperaturas muy frías y condiciones extremadamente peligrosas. Desafortunadamente, el capitán hizo una doble negociación con las autoridades locales, proponiéndoles que si les entregaba a los peregrinos, él se podía quedar con todo el dinero que les había cobrado. Los peregrinos ya habían vendido todas sus pertenencias, no tenían trabajo, vendieron sus casas, sus tierras, y ahora los varones eran separados de sus familias para ser puestos en la cárcel, acusados de traición. Esto es algo realmente impresionante. ¿Cómo es que ellos no vieron esas circunstancias o no interpretaron esas circunstancias como que las puertas estaban cerradas, como si todo había fracasado? Algo dentro de ellos los conectaba con un sentido de propósito, y en lugar de quedarse lamentando, ellos se preguntaban: ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso fue intentarlo una vez más. En esta ocasión, debido al alto riesgo, los hombres deciden separarse de las mujeres y los niños para luego reunirse en Holanda con ellos. Tristemente, cuando están tratando de salir, una terrible una tormenta que opaca los cielos por 7 días, en total 14 días luchando para llegar a Holanda. Cientos de embarcaciones fueron destruidas. Milagrosamente, la embarcación de estos puritanos sobrevivió y logró llegar a Ámsterdam, Holanda, donde un año después lograron finalmente reunirse con sus familias. Cuando llegaron a Holanda, llegan con tan grandes necesidades al punto que aún los niños tienen que trabajar. Con mucho esfuerzo planifican regresar a Inglaterra para contratar 2 barcos, el Mayflower y el Speedwell. Empezando su recorrido, el Speedwell se rompe, por lo que tienen que tomar decisiones muy fuertes. El pastor que había estado con ellos durante 12 años pastoreando a todas estas familias reconoce que el Mayflower no tiene la capacidad para tantas personas, así que decide quedarse con la mitad de la congregación para que el resto de las familias pueda continuar el viaje. El nombre de este pastor es John Robinson. Él se sacrifica junto con otras familias, pensando en un mejor futuro para las otras familias y sus generaciones. Interesantemente, el Mayflower era un barco que utilizaban para repartir vino a otros puertos de Inglaterra. Nunca había cruzado el océano, menos para una aventura como esta en los meses de otoño. Finalmente lograron acomodar a 102 personas y unos 30 tripulantes personales del barco. Las condiciones en las cuales se encontraban eran realmente incómodas y desesperantes. Lo que sería un viaje de 3 semanas se convierte en un viaje de 8 semanas cruzando el Atlántico Norte.
en una temporada donde los barcos no atravesaban esta parte del océano. Como nos compartía nuestro hermano Joshua la semana pasada, en ese primer invierno casi la mitad de los peregrinos perdieron su vida. Muchas madres murieron por cubrir a sus hijos, por proveerles calor, mientras ellas se enfermaban al punto de perecer. Y realmente muchos de esos niños sobrevivieron. Estos peregrinos y todas sus experiencias que formaron su carácter bajo el liderazgo del pastor John Robinson habrían de ser las semillas que brotarían y darían como resultado, como fruto, los Estados Unidos de América. Realmente hay algo muy especial en la vida de los peregrinos, en aquellas personas que se lanzan a lo desconocido. Algo muy especial y muy valioso se va formando en el carácter de estas personas que les permite emprender grandes sueños. Creo que en alguna escala muchos de nosotros podemos identificarnos con estos peregrinos, tomando decisiones de alto riesgo para llegar a esta misma tierra. Algunos de ustedes se preguntarán: pastor, ¿qué tiene que ver esta historia de los peregrinos con nosotros hoy? Bueno, espero que mucho. Estos puritanos fueron las semillas plantadas que dieron como resultado a la nación más poderosa y más próspera sobre la faz de esta tierra. Estos puritanos llegaron a esta tierra en busca de un lugar en el cual pudieran adorar a Dios con libertad y darles a sus hijos la oportunidad de una vida mejor. La inspiración y la fuerza para lograr esta aventura definitivamente vino de Dios. Y ellos lo tenían muy claro. Tanto así que antes de desembarcar del Mayflower, después de toda esta travesía, ellos escribieron un pacto por medio del cual habrían de gobernarse. El pacto Mayflower, como se le conoce, empieza con estas palabras: en el nombre de Dios, amén. Así empieza este pacto. En el nombre de Dios, amén. Nosotros, cuyos nombres están escritos aquí abajo, habiendo emprendido para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y patria, una travesía para plantar la primera colonia al norte de Virginia. Desafortunadamente, esta nación tan poderosa, desde hace ya varias décadas, se ha estado apartando de Dios y su palabra. Y no solo eso, sino que la influencia de sectores liberales han estado provocando que esta nación se sienta aún avergonzada de sus mismas raíces judeo-cristianas con la cual esta nación fue establecida. Las consecuencias de estas corrientes tarde que temprano manifestarán las desastrosas consecuencias: desintegración familiar, pérdida de identidad, conocimiento carente de sabiduría, amenazas a la libertad religiosa, desvalorización de la vida y hasta destrucción económica por la influencia de corrientes socialistas. Pero como lo ha expresado muy bien mi amigo el doctor Roberto Miranda, tal parece que una mano mucho más poderosa que el hambre, la necesidad o las guerras civiles que nuestros países latinoamericanos causaron y que vivieron por grandes periodos de tiempo, ha sido la mano que nos ha movido y ha movido masas de latinos para llegar a los Estados Unidos. Es misteriosamente probable que ha sido la mano soberana de Dios que ha traído a tantos hispanos a esta nación
para revitalizar la fe de esta nación con la cual fue fundada. Queridos hermanos, hermanas, pueblo de Dios, Cosecha, nuestra mayor contribución a esta poderosa nación, ojalá que lo tengamos claro, nuestra mayor contribución a esta nación no son nuestras comidas, no son los chuchitos, las tostadas, las pupusas, no es nuestra cultura. Nuestra mayor contribución a esta nación es una fe viva, es la interpretación ortodoxa de las Sagradas Escrituras que traemos de nuestros países. Aun cuando posiblemente no veníamos consagrados a los propósitos de Dios, en nuestra peregrinación a esta nueva tierra, parece como si se hubiera activado una formación espiritual de la cual fuimos testigos en nuestros países. Porque en algún lugar de nuestras ciudades, en algún lugar de nuestros pueblos, de nuestros caseríos, de nuestros municipios, supimos de estas iglesias evangélicas que estaban en un poderoso avivamiento donde cientos y miles de vidas y familias completas fueron verdaderamente transformadas por el glorioso evangelio de Jesucristo. Quizás nuestra misma inocencia, por no decir ignorancia, quizás nos ayudó. Quizás fue la pobreza o tanto sufrimiento nos hizo abrazar como niños las verdades de la Biblia, encontrándonos con una fe realmente transformadora. Lo cierto es que si los peregrinos resucitaran el día de hoy, se darían cuenta que tienen más valores en común con nosotros, los cristianos inmigrantes latinoamericanos, que con sus propios descendientes naturales. Como lo expresa el doctor Miranda en su libro En la tierra de los peregrinos, estos grupos inmigrantes con su fe y su cultura mileniales llegan como refuerzos espirituales a estos países para preservar y fortalecer un importante componente de salud espiritual. Hemos sido llamados, hemos sido traídos para bendecir esta nación. Uno de los elementos que más se destaca en la vida de los peregrinos es su disposición a sacrificarse. Es sorprendente contemplar la fuerza y el carácter espiritual de estas familias al arriesgarlo verdaderamente todo por generaciones futuras. Considero que nosotros, especialmente la primera generación inmigrante, nos es necesario comprender la historia de estos puritanos para que los sacrificios que nos corresponden a nosotros hacer hoy no nos sean extraños. Ciertamente tenemos mucho terreno por delante. Pero por favor, jóvenes, esta palabra va para ustedes. Comprendan que ha habido un precio muy alto que sus padres han estado pagando a fin de proveerles a ustedes una plataforma más amplia desde la cual puedan entonces bendecir aún más esta nación. Somos un pueblo con un llamado profético. El llamado a reforzar la débil espiritualidad de esta nación y a vivir con la seguridad, con la convicción que hemos sido traídos para bendecir a los Estados Unidos de América. De una manera muy similar a las instrucciones que Dios le diera a Israel por medio del profeta Jeremías cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Esta es la palabra que Dios le dio a Jeremías para escribirle
a Israel que se encontraba expatriado en la tierra de Babilonia. Jeremías 29:4 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jóvenes, les invito a atender este llamado y a verdaderamente aprovechar los sacrificios que sus padres han estado haciendo. Por favor, no se enreden en las comodidades que sus padres les brindan. Ustedes también deben asumir la responsabilidad de ir más allá de la generación de sus padres. Todos los trabajos son honrosos, pero si hemos de bendecir a esta nación, nuestros jóvenes tendrán que prepararse a otros niveles. Son ustedes, chicos y chicas, que deberán proyectarse hacia los campos de la medicina, los medios de comunicación, la educación, el campo científico, al manejo de información, leyes, negocios y ministerios a otro nivel. Eso sí, sin descuidar nuestra devoción a Dios y nuestro compromiso con su maravilloso reino. Esta es mi esperanza: ver en la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos hombres y mujeres como Daniel, como José, como Esther. Por cierto, todos ellos inmigrantes, separados de su tierra natal, pero no separados del Dios Todopoderoso. Fue Dios quien los levantó, quien los llevó a estas naciones y los usó para bendecir a las naciones a las cuales fueron llevados. Y aun cuando nosotros mismos nos sentimos establecidos en esta tierra de bendición, continuamos siendo peregrinos, puesto que nuestra morada permanente está en los cielos, gracias a la obra redentora de Jesucristo. Y esta es la perspectiva con la cual debemos vivir. Nuestro llamado es a resplandecer sobre esta tierra mientras nos dirigimos a nuestra morada celestial. Es a resplandecer como peregrinos. Quiero que oremos, pero quiero hacerles algunas preguntas. ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes quién eres? ¿Te ves en esta narrativa, en este cuadro, en esto que he compartido? ¿Te ves como parte de esto? ¿Qué estás haciendo en este país? ¿Qué estás haciendo en este país? ¿Has encontrado tu lugar y tu propósito
en este glorioso plan de Dios? Yo anhelo, y lo digo por mí mismo, anhelo que de alguna manera, que de alguna forma nosotros podamos sentarnos con nuestros hijos. Y cuando digo de alguna manera, es que no creo que baste una vez. Anhelo que de alguna manera podamos comunicarle a nuestros hijos de dónde venimos, la primera generación inmigrante. Y por eso decía que a veces me temo que nuestros hijos se enredan en las mismas comodidades que les damos y desconocen los peligros que muchos de ustedes tuvieron que atravesar para llegar a esta nación. La separación de sus mismas familias. Algunos de ustedes varones llegaron primero y luego la agonía de mandar a traer a sus hijas, a sus esposas. Me temo que nuestros hijos desconocen cuando tuviste que trabajar tal vez 2 part-times. Desconocen lo que levantarse a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para presentarse a un trabajo, ganar el mínimo. Qué desperdicio sería que nuestros hijos nunca sepan esa parte de nuestra peregrinación. Qué triste sería que ellos se desconecten de este legado, de los sacrificios realizados por la primera generación de inmigrantes. Ojalá que nosotros nos veamos reflejados en el sacrificio que estos peregrinos hicieron para llegar a esta misma nación, y que con esa conciencia podamos abrazar nuestro llamado de revitalizar la fe tan débil en la cual se encuentra esta nación. Que podamos venir como una comunidad a fortalecer los fundamentos que están tan socavados de esta nación. Quiero invitarte si tú dices cómo encontramos esa manera. Es Jesús. Es Jesús quien nos conecta. Es Jesús quien nos activa para ser parte de este maravilloso plan. Yo no sé cómo está tu caminar con el Señor, pero si tú necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, tú que me ves por este medio, tú que necesitas recibir a Cristo, reconciliarte con el Señor, yo quiero invitarte que donde te encuentres, cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Te pido que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre preciosa. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hazme una nueva criatura. Enséñame a caminar como verdadero peregrino sobre esta tierra, sabiendo que un día nos reuniremos contigo. Señor Jesús, gracias
Lléname con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a amarte y a servirte todos los días de mi vida. Padre, en el nombre de tu Hijo amado de Jesús, Señor, oro por las vidas que han hecho esta oración, por aquellos que hoy empiezan este caminar contigo, por aquellas personas que hoy vuelven a casa reconciliándose contigo. Padre de gloria, y oro, Dios, que nos ayudes a caminar como verdaderos peregrinos hacia nuestra patria celestial, pero cumpliendo con el propósito por el cual tú nos has llamado y nos has traído a esta nación. Porque ciertamente hay cosas muy preciosas en los peregrinos, en los inmigrantes, en los extranjeros, como lo fue Moisés, Señor, criado en un pueblo que no era su pueblo, como lo fue Abraham, recorriendo tierras extrañas hasta llegar a la tierra de la promesa. Lo mismo, Señor, Isaac, lo mismo Jacob. Señor, todos los personajes de la Biblia, o la mayoría de ellos, tuvieron esta experiencia. Permítenos, Señor, oh Dios, aprovechar ese carácter que se forma en la vida de los peregrinos, de los extranjeros, y que podamos dar a luz tu propósito. Anhelamos conectarnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús.